Hola, bienvenidos al primer capítulo de nuestro podcast llamado Pues Cada Quien, donde hablaremos sobre los impactos económicos de la pandemia y los riesgos para la recuperación post-COVID. Mi nombre es Daniela González y me encuentro con Mariel Vázquez, Sayuri Márquez y Lizeth Cabrera. En esta ocasión vamos a tratar varios temas que pueden resultar muy interesantes, ya que este tema de la pandemia y del COVID pues nos afectó a muchas personas, no tanto en en el aspecto sentimental, pero también nos afectó en otras cosas como bien lo dice el título de nuestro podcast, pues en impactos económicos. Para poder entender esta parte, vamos a ver un poco de lo que son los impactos económicos. Bueno, los impactos económicos, en pocas palabras, serían las consecuencias que se dan después de un impacto económico. Por ejemplo, la inflación o el incremento de intereses. Los incrementos de intereses se podían decir como los intereses, en pocas palabras, son las cosas que tú pides un préstamo y te cobran por el precio del uso del dinero. En pocas palabras, también podríamos decir que esto se dio en muchos países y esto sucedió todo gracias a COVID, y se podría decir que uno de los países que más tuvo impacto sería China. Bueno, tenemos entendido que regresando a lo de cómo nos afectó como sociedad. Bueno, primeramente sabemos que nos afectó en un sentido emocional, nos afectó también a nuestra forma de vida, teniendo que aislarnos y cambiar nuestro ritmo de vida a tal grado que pues teníamos que trabajar desde casa, teníamos que tener precaución al salir, teníamos que usar un cubrebocas, no salíamos para tantas cosas que no fueran tan indispensables como comprar comida o cosas así. Por ende, pues muchos locales, muchos negocios se fueron a la quiebra porque las personas ya no asistían a este tipo de lugares, más que nada porque eran lugares cerrados y había mucho riesgo de contagiarse. Entonces, pues esto obviamente impactó mucho a la economía del país y sobre todo del mundo. Regresando a China, pues China representa el 16% de la economía global, entonces pues ya nos podemos imaginar cómo repercutió esto en otros países, ya que pues es el principal exportador del mundo y de muchas industrias. Bueno, igual un factor importante es que aislaron a las personas de su centro de trabajo. Esto hizo que las empresas se fueran a la quiebra por falta de personal. Un ejemplo igual es como con las escuelas que aislaron a los estudiantes y los mandaron a clases virtuales. Bueno, esto hizo que la economía bajara y que las empresas se fueran a la quiebra por la falta de personal. Pues sí, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, realmente la pandemia nos afectó mucho, y esto porque pues nos tuvimos que aislar mucho tiempo. Otra cosa que se vio afectada fue el turismo, ya que se paralizó gracias al impacto que tuvo el COVID-19 en el confinamiento, ya que mucha gente estuvo encerrada en sus hogares y no podía salir de viaje, ¿no? De viaje. Y no podía salir a vacacionar, y eso terminó afectando a los dueños de los lugares turísticos, ya que no tenían el dinero suficiente para solventar los gastos de los mismos centros turísticos. Sí, pues. Bueno, por ejemplo, para hacer que la economía llegue a un auge o no esté tan baja como está ahorita actualmente, se están implementando estrategias de recuperación para recuperar la economía en todo el mundo. Bueno, diferentes países están utilizando estrategias. Unas de ellas, no sé cuáles estén haciendo, no sé. Bueno, creo que han estado implementando subir los impuestos en esos aspectos, ¿no? Sí, también,
no sé, pero es como que un poco deducible que, por ejemplo, si subimos los impuestos se puede llegar a recuperar pues todo el dinero que no se ocupó durante el COVID. Bueno, no es que no se haya ocupado, sino que el dinero perdido de estas empresas que pues se quedaron en quiebra. Bueno, yo opino que una estrategia de recuperación que las personas pudieron haber hecho o están haciendo debido a cómo sus locales quebraron, pues es pedir préstamos, es por medio de los préstamos, lo cual pues muchas veces también esto llega a afectar. Contraproducente, ¿no? Sí. También he escuchado que han estado sacando materias primas varios países, por ejemplo, lo que es el litio y el oro. También he visto que muchos países han estado invirtiendo en el oro, como lo es China, Italia, Francia, Rusia, Estados Unidos, Alemania. Son unos de los países que he escuchado que han estado invirtiendo muy bien en el oro, que es ahorita lo que está monetizando. Sí, de hecho el primer lugar que es productor de oro es Estados Unidos y el segundo pues es Alemania. Y creo que sí, en México sí se está implementando esto de vender el litio, creo que decías. Sí, es lo que también estaba escuchando, que estaban exportando, bueno, estaban sacando el litio de donde lo consiguen. Uh-huh. Bueno, pues en este caso, pues sí, repercutió muy fuertemente en la economía de todos los países. Y pues realmente nos va a llevar mucho tiempo recuperarnos de este impacto tan fuerte que tuvo la economía a todos los países, no nada más a México. Entre así noticias empezaba como que a ver que se iba a recuperar en más de 10 años. Entonces, sí. pues sí. Si nos basamos en los ciclos económicos, pues nos podemos dar cuenta que ahorita estamos en un proceso de recesión, porque estuvimos gracias a la pandemia en una casi depresión, o sea, no tanto una depresión porque se mantuvo la economía en un punto estable, se podría decir, pero ahorita estamos en un punto de recesión para poder llegar a un auge que nos podría ayudar muy bien y no poder caer en una depresión que puede pasar y va a pasar porque es obviamente un ciclo económico. Sí, de hecho, bueno, después de la pandemia se empezó a notar mucho eso de la recuperación y lo sentimos muy fuerte porque pues los precios empezaron a incrementar, todo subió y esto pues obviamente muchas veces enoja a la población porque dicen pues cómo van a estar los precios tan caros y cosas así, ¿no? Pero pues hay que entender también que pues es parte de una recuperación de lo que es pues un impacto económico y pues se ha visto más por esto de la pandemia. Sí, también hay unas negativas acerca de las estrategias para la recuperación. ¿Cuáles podrían ser? No sé, tal vez que... podríamos decir como los riesgos, ¿no? Como la sobreproducción, ¿no? Es algo que se podría dar. ¿Cómo se podría dar la sobreproducción? Sí, pues por esto mismo de que las empresas pues buscan recuperarse lo más rápido posible, como que entran en desesperación y dicen, no, pues vamos a producir más bienes, más cosas para levantarse de esta depresión, podría ser, como tomándolo como el ciclo económico, nada más que pues en su propia empresa, ¿no? También de lo que hablaba mi compañera Daniela acerca del turismo, vi que muchas empresas, por ejemplo las aerolíneas, pedían préstamos al gobierno y Ajá. Eso hace que pues es un préstamo y obviamente lo tienes que pagar y pues si no se paga y si es un préstamo hacia el gobierno pues lo va a tener que pagar. Ajá, sí, se sube y lo tiene que pagar la población. Igual cuando las empresas, en cuanto a las empresas, cuando iba iniciando toda esta crisis, las campañas más grandes tenían la capacidad para cubrir los gastos hasta 65 días. Y bueno, mientras las empresas medianas podían hacer frente a 59 días y las las empresas pequeñas y las microempresas era de 53 o 50 días. Bueno,
creo que se abarcó muy bien el tema de los impactos económicos y las estrategias de recuperación. Se habló extensamente, bueno, no tan extenso, pero se dieron palabras claves para que se pueda entender muy bien este tema. ¿No? Sí, más que nada la problemática. Y bueno, gracias por escucharnos y pues cada quien, ¿no? Cada quien opina y hace lo que quiere. Y eso sería todo por el podcast de hoy. Gracias por escucharnos.